Ya me puse la segunda vacuna. Yo también. Y pensar que llevamos más de un año sin vernos. Dicen que el amor no espera, pero en esta cuarentena miles de historias tuvieron que hacerlo. Y hoy se escriben con más fuerza. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Televisión en movimiento. Radar TV. Canal 71 Wii. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista. Radar News. Muchísimas gracias. Son ya las 8 de la mañana con 11 minutos. Nos acompaña en esta mesa de trabajo y le agradezco infinitamente a mi querido, y además gracias a Franderson Bárcenas, es activista. Estaba yo revisando parte de su trayectoria, parte de la trayectoria y de la participación en diferentes temas y organizaciones, incluso que tienen que ver con el tema de género, derechos humanos, la comunidad LGBTTQIA, más masculinidades y economías alternativas. Es asesor, conferencista, genera también, ofrece talleres de perspectiva de género, diversidad sexual y masculinidades. Es estudiante del 8º semestre de licenciatura en Derecho de la Universidad Mondragón en México y forma parte de las iniciativas ciudadanas No al PIN Parental Querétaro, que también usted conoce. En la legislatura anterior por lo menos tuvo trascendencias importantes e interesantes que habrá que analizar y discutir. Una iniciativa que busca reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las infancias y adolescencias del movimiento también Juventudes. Soy de Cristal. Actualmente colabora con distintas organizaciones a nivel nacional e internacional, como Jóvenes por los Derechos Humanos Querétaro, donde es director de Asuntos Legales y Organización, además de participar de algún modo en el colectivo Quibernus, donde forma parte de la red especializada en género y diversidad sexual. Mi querido Franderson, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, pues muchas gracias por el espacio y por la apertura de este programa. Es que es un gusto y es un honor poder estar acá. El honor es nuestro, mi querido Franderson, y preguntarte obviamente qué tiene que ver y qué tenemos que aprender y conocer de lo que hoy por hoy significa y representan las nuevas masculinidades y por qué. ¿Por qué? Ok, pues primero creo que es importante empezar definiendo un poco la masculinidad o a qué nos referimos. Como dices, en los últimos años ha entrado un poco en boga o en la mesa pública el hablar de la masculinidad, y podemos entenderla como las atribuciones, conductas, características sociales que buscan definir a un hombre o lo que debería ser un hombre de manera tradicional. Y entonces, partiendo de eso, entendemos que así como habemos hombres, habemos distintos tipos de masculinidades y cada uno vivimos nuestra masculinidad de una forma distinta. Por años hemos creído que de acuerdo a los roles de los estereotipos de género, el hombre tendría que ser fuerte, tendría que ser proveedor en la casa, tendría que cumplir ciertas características o roles sociales, tendría que comportarse de cierta manera. Sin embargo, hay que entender que como hay hombres, hay masculinidades. Entonces yo vivo mi masculinidad de una forma distinta, tú vives tu masculinidad de una forma distinta, y eso no nos hace menos o más hombres, ¿no? Y el discurso que hemos escuchado por muchos años bueno, es que si no eres fuerte o si no eres agresivo o si haces determinada actividad de crianza o en la casa, entonces eres menos hombre. Sí, claro. Y entonces eres un hombre afeminado o eres un mandilón, por ejemplo. Sí, claro. Son estas nuevas masculinidades que tienen que ver con una nueva cultura, y me llama la atención y te quiero cuestionar también, porque cuando hablamos de una nueva cultura, la cultura es lo que cultivamos, es lo que hacemos todos los días, son hábitos, son estereotipos, son parámetros, son formas, son palabras, mi querido Franderson. ¿Cómo cambia realmente esa cultura para que podamos entender y conocer y hacer conciencia de lo que realmente hoy por hoy representa o significan estas nuevas masculinidades en el mundo entero? Así es. Pues creo que lo importante es empezar nombrándolas, ¿no? O sea, la masculinidad siempre ha existido, siempre la hemos vivido, y es necesario nombrarlo como tal, como una masculinidad, como una forma de vivirlo. Después de eso, entendemos que los roles, los estereotipos y que el género es un concepto cambiante, que es diverso y que es distinto y contextual, ¿no? Entonces, partiendo de esas dos premisas, es necesario que como hombres empecemos a cuestionarnos
cómo es la manera que nos relacionamos con otros hombres y cómo es la manera que nos relacionamos con la sociedad. Y entender que hay justamente costos sociales de los cuales pensamos que son hechos aislados, ¿no? Y justamente un tema que pasó aquí en el estado hace unas semanas, el cómo la violencia que ejercemos hacia otros hombres tiene costos en la sociedad y de manera personal, y cómo también de alguna u otra manera estamos obligados como hombres socialmente a cumplir ciertos estereotipos o roles. Yo le llamo patrones de conducta. Patrones de conducta, justamente, y que si no los cumplimos... Los machín, etcétera, ¿no? Exacto, y que justamente si no los cumplimos o no los hacemos, empezamos a ser cuestionados por otros hombres. Y justamente, haciendo referencia un poco en específico quizás al fútbol, muchas veces, por ejemplo, cuestionamos el grito homofóbico, ¿no? O sea, cuando hablamos del grito homofóbico por el cual fue sancionado México, decimos, no, es que nosotros no nos referimos con esa palabra a una persona que sea homosexual o que le gusten otros hombres. Sin embargo, cuando preguntas qué significa esa palabra, empiezan a decir la mayoría, no, pues es que para nosotros significa un poco hombre, un hombre que no tiene masculinidad pues violenta, un hombre que es mandilón, o sea, un hombre que no cumple con esas características. Y entonces decimos, bueno, además de que es homofóbico, sigue replicando patrones dañinos para nosotros como hombres y no nos permite vivir nuestra masculinidad de una forma distinta. Ahora, desde la perspectiva de los derechos humanos, yo te preguntaría también, y agradecerte como siempre tu presencia en este espacio informativo, entre la sexualidad y los derechos humanos, ¿qué tiene que ver esta forma, esta nueva idea de las nuevas masculinidades, mi querido Franderson? Pues en el tema de derechos humanos es importante hablar del derecho al desarrollo libre de la personalidad, ¿no? Evidentemente, al tener patrones específicos que deberíamos cumplir, vivimos violentados, vivimos encasillados, y al momento de buscar hacer las cosas distintas, pues se nos cuestiona por otros hombres e incluso por la sociedad, ¿no? Entonces, partiendo de lo anterior, vemos que los derechos humanos forman parte importante al buscar permitirnos vivir nuestra masculinidad de una manera diversa, y además también entender, ¿no?, que a veces confundimos mucho el tema de orientación, identidad y de orientación sexual, identidad de género, y también de la forma en la que vivimos, ¿no? O sea, a veces decimos, bueno, si este hombre es afeminado o actúa de determinada manera o usa determinada prenda o no actúa, entonces cuestionamos su orientación, ¿no? Cuando en realidad son temas completamente distintos, la manera en la cual nos vivimos como hombres y una forma distinta en nuestra orientación. Bueno, déjeme decirle que este joven, muy joven, 22 años, Franderson Bárcenas, ha tomado diversos cursos y diplomados en materia de derechos humanos. Quiero que me expliques, bueno, es que hay muchos temas interesantes. Serviazgo, ¿qué es eso y cómo se puede entender? Políticas públicas, género, diversidad sexual, masculinidades, cooperativismo, economías alternativas, avalados por la Universidad Pontificia Católica de Chile, y también en el Universal Foundation de Ili Ortiz, que obviamente en el periódico El Universal también forman parte importante. Por cierto, las voces de los jóvenes que también ahí se han podido plasmar. ¿Cómo entender entonces, y yo estoy pensando en las nuevas generaciones, y finalmente agradecerte, mi querido Franderson, las nuevas masculinidades, de dónde tendríamos que empezar, por dónde tendríamos que empezar y cómo tendríamos que comenzar a plantear este esquema de las nuevas masculinidades? Ok, creo que lo importante es comenzar, como decía, cuestionándonos como hombres, cuestionando y entendiendo que tenemos privilegios sobre otros grupos de población en situación de vulnerabilidad. ¿Y a qué me refiero? Como hombres tenemos una posición superior en la sociedad frente a las mujeres, frente a la comunidad LGBT, frente a las comunidades afromexicanas, por ejemplo. Entonces, cuando entendemos que hay privilegios sociales que nos son dados sin que nos demos cuenta y sin que nos percatemos, y por el simple hecho de ser hombres blancos heterosexuales, vamos a entender que hay situaciones de violencia que las demás personas viven y que atraviesan sus cuerpos y que atraviesan diversas problemáticas. Partiendo de eso y partiendo de la empatía que deberíamos tener, podemos comenzar a cuestionar la forma en la que nos desempeñamos en la sociedad, la forma en la que estamos actuando con nuestros privilegios, es decir, yo como hombre heterosexual blanco, ¿qué puedo hacer para ayudar a una mujer, por ejemplo, en situación de vulnerabilidad, ayudar a alguien de la población?
Tercero, es importante que aprendamos a escuchar y que aprendamos a comprender la situación que está viviendo cualquier persona. Sí. Y desde una postura de empatía, aprender a escuchar de manera activa. Cuando a veces empezamos a cuestionar discursos como por ejemplo, el de la palabra homofóbica por la cual se sancionó, empezamos de repente a decir, no, es que no es así, por años ha sido así. Si alguien te lo está diciendo y alguien te está cuestionando, sí, claro, es por una razón en específica, porque se está dando cuenta de algo que tú no estás viendo, porque ha vivido violencias que tú no estás viviendo. Y pasa lo mismo con otro tipo de discursos, como el feminismo, ¿no? A veces como hombres se nos habla y empezamos a hablar de temas de género, de feminismo, y entonces empezamos a la defensiva a decir, bueno, es que no son formas, es que lo que están haciendo, es que el derecho, y al final si entendemos que las mujeres están viviendo otras problemáticas que nosotros nunca vamos a vivir, y otras formas de violencia, otros discursos y otras narrativas, justamente podemos entender y podemos desde la empatía educarnos y aprender. Un esquema de libertad, un esquema en donde yo respeto lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú piensas, y al revés, para que podamos consolidar una sociedad con mejores valores, una sociedad más justa, más democrática, una sociedad mejor, mi querido Franderson. Sí, justo, y también en ese tema de la libertad, también entender que aunque nosotros pensemos de determinada manera o no, habrá un límite donde nuestra libertad de expresión se contrapondrá frente a la libertad del otro, ¿no? O sea, muchas veces los discursos homofóbicos, clasistas, racistas, misóginos, se escudan justamente en la tolerancia que debe existir en la libertad de expresión. Sin embargo, hay un límite, ¿no? Y el que tú creas eso no quiere decir que esté correcto o no. Simplemente es decir, yo lo creo, lo externo, pero no impongo mi creencia frente a alguien más en temas tan complejos como lo es la planeación de políticas públicas o la legislación como tal. Bueno, finalmente me están preguntando dónde te pueden ubicar, dónde pueden leer, dónde pueden saber más de estos detalles que tienen que ver con las nuevas masculinidades. Así es, pues en mis redes sociales comparto información al respecto en temas de género, de diversidad y de masculinidades. Me pueden encontrar en Facebook como Franderson Margarito Bárcenas Licón, en Instagram como @elfrandersonbl y en Twitter como @Bárcenas Licón. Y también para todos los hombres que quieren comenzar a apoyar o deconstruirse o empezar a cuestionar la forma en la que viven su masculinidad, me gusta mucho recomendar esfuerzos de asociaciones a nivel nacional. Una de ellas es el Instituto de Machos a Hombres, justamente, donde hay una guía del buen aliado, ¿no? Esta guía nos empieza a ayudar a decir como, bueno, mi parada como hombre, ¿cuál es, no? O sea, si el feminismo existe, yo como hombre, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo insertarme en ese movimiento? Pues no, porque es exclusivo para mujeres, pero puedo trabajar desde mis grupos de apoyo de hombres, desde salirme, por ejemplo, de grupos de WhatsApp donde compartan o hagan comentarios misóginos o machistas, donde puedo cuestionar a mis compañeros hombres respecto a lo que están haciendo. Y este material es una guía del buen aliado, así se llama, que pueden igual buscarlo y ahí pueden buscar apoyo de material. ¿Las redes sociales han servido para entender estas nuevas masculinidades? En efecto, creo que es un canal importante y es un canal relevante que nos ayuda a cuestionar todo, desde el contenido, desde la forma en la que nos relacionamos con otros hombres. Sí, que interactuamos, que conocemos, que leemos y que nos volvemos además consumidores de contenidos, de conceptos, de formas, de ideas, de palabras, de símbolos, que obviamente también en el proceso social natural, normal, entre comillas, pues tenemos que lograr transformarlo hacia un objetivo claro y puntual que tiene que ver con el ser humano, con la persona, en esta raíz que obviamente nos obliga a todos a entender realmente cuál es la causa, cuál es lo que nosotros debemos entender como motivo principal para poder realizar nuestras actividades todos los días. Mi querido Franderson Bárcenas, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que tengas buen día, mi respeto siempre, mi cariño, y que haya otra oportunidad para que podamos platicar de estos temas importantes. Un gusto. Gracias, igualmente. Son las 8 de la mañana con 24 minutos aquí en Radar News. En esta primera emisión hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, como todos los días. Hacemos el recuento, obviamente, de lo que ha sido este día de información y mucho más aquí en Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.